Las empresas de Mercabarna tienen un día a día muy dinámico, es el propio día a día de la unidad alimentaria, ¿no? Una unidad alimentaria que no para ayudarlas precisamente a detener y ver a largo plazo, ¿no? Ver cómo va a ser ese cliente, cómo van a cambiar las tendencias, cómo va a ser el nuevo packaging. El clúster alimentario Mercabarna Barcelona organiza jornadas para ayudarlos a este tipo de reflexiones. En mi opinión, lo que nos ha traído hasta aquí no nos va a llevar al 2025 ni más allá, porque los retos a los que nos enfrentamos requieren de unas habilidades distintas de las tradicionales. Creo que son necesarias 4 habilidades que aportan una dimensión humana en momentos de incertidumbre. Con consciencia, relaciones, emociones y acción, tendrás una organización preparada para el futuro. Los resultados del estudio que hemos presentado hoy son muy claros. A nivel de las tendencias del consumidor en 2025 hay un gran mensaje principal. El consumidor en general en España espera para los próximos años poder acceder a más y mejor oferta de producto fresco de todas las gamas y producto sostenible, sano y de proximidad. El consumidor del mañana será muy parecido al que tengamos a día de hoy. Simplemente creemos una evolución hacia nuevas tendencias, ¿no? Sobre todo hacia temas de sostenibles, de confort, de bienestar en la compra, el entretenimiento a la hora del hábito de compra, es decir, que el momento de compra suponga un reto, suponga algo divertido, entre comillas, pero cada vez son más los caminos online donde pueden realizar ese hábito de compra, esa compra real, pero sí que podría ser diferente, ¿no? Es un poco por ahí por donde pueden ir ese nuevo consumidor. Esta transformación de los próximos años es una transformación incremental, progresiva pero segura. Apunta definitivamente hacia una dirección nueva donde todo el ecosistema agroalimentario tiene que adaptarse, innovar y servir mejor a estas nuevas necesidades.